Bienvenidos a la sesión número 10 de nuestro curso Fundamentos de Administración de Proyectos. Comencemos. En esta sesión veremos cómo en base a la duración y a la secuencia de las tareas podremos calcular en un software de administración de proyectos la duración del mismo. Vamos primero a explicar cuál es el concepto de la programación hacia atrás. Cuando tú tienes una fecha para entregar el proyecto, el software va a hacer programaciones tomando esa fecha como base y de ahí empezará a programar hacia atrás. Para realizar ese tipo de programación, vamos a la sección de proyecto, nos vamos a la información de proyecto y vamos a escoger en esta opción programar a partir de fecha de finalización de proyecto. En este momento el software deja activo el cuadro de fecha de fin de proyecto. Voy a poner, para poner un ejemplo, septiembre 11. La fecha actual voy a dejar la fecha de hoy, 29 de junio. Y de momento estas dos, como en la sección anterior, no las voy a modificar. Voy a dar a aceptar. Pueden observar que las gráficas que representan la duración de las tareas inician efectivamente como lo había puesto un día en septiembre. En este caso estoy viendo que se empiezan el 11 de septiembre tal y como lo había programado, y cada vez que yo agrego una duración, la programación se irá hacia atrás. Esto significa que esta tarea que debió de haber acabado en el viernes 11 de septiembre tiene que iniciar el martes 8 de septiembre. Entonces, como podrán darse cuenta, esta es una programación hacia atrás, dejando fijo precisamente la fecha que yo había señalado como finalización del proyecto. Otra característica de la programación hacia atrás en base a una fecha de finalización es que cuando yo enlazo secuencias, las actividades se van programando hacia atrás de la misma manera. Vamos a suponer que la actividad diseño de transmisión es predecesora del diseño de bastidor. Yo selecciono la actividad diseño de bastidor, coloco el ID de la actividad predecesora en la segunda pestaña de predecesoras. En este caso el ID de la actividad, como puedo ver en la primera columna, es el 4. O también puedo seleccionarlas en base a una lista que se acomoda en orden alfabético y también tenemos el mismo resultado. Para la programación hacia atrás hay que revisar que diga fin a comienzo y aceptamos. Como podremos darnos cuenta, esta actividad retrocedió en su inicio para seguir respetando la fecha de finalización del proyecto. La programación que en realidad vamos a utilizar para este ejemplo va a ser la programación hacia adelante o en base a un inicio de proyecto. Para realizar dicha programación vamos a la sección proyecto, vamos a información de proyecto y aquí cambiamos a la opción fecha de comienzo de proyecto. Pueden observar que el cuadro activo es ahora la fecha de comienzo y el cuadro inactivo queda como la fecha de fin. Ahora bien, yo decido cambiar la fecha de inicio, digamos a julio 13, y esto va a quedar de la misma manera. Voy a respetar la fecha de estado y el calendario. Como pueden observar, toda la representación gráfica se movió desde su fecha de finalización en septiembre hacia su fecha de inicio en julio. Ahora lo que se va a respetar como base es esta fecha de inicio que yo le había comentado en la configuración, y con esa trabajaremos el resto del proyecto. Recordemos el archivo Excel donde tenemos los datos del proyecto. Aquí podemos ver que, de acuerdo a la tabla, los predecesores de la tarea 1.1.1 son las tareas de diseñar transmisión flexible y de diseñar la transmisión rígida.
vamos a meterlo a el software. Ya dentro del software damos doble clic a la tarea diseño de bastidor o le damos el lado derecho al mouse. En este caso nos vamos al menú de información y se abre nuevamente el cuadro de información de tareas. Las predecesoras se meten en la segunda pestaña que se llama predecesoras y aquí vamos a poner las tareas predecesoras. En este caso ya habíamos metido la tarea 1.12 que estaba señalado con el ID número 4 y ahora también meteremos el ID número 5 que es el diseño de la transmisión rígida. Damos a aceptar y podremos ver cómo estas tareas se han ligado a la tarea de diseño de bastidor. Ahora bien, en la tabla Excel tenemos las duraciones de cada una de estas actividades. Tenemos 3, 3 y 2 días respectivamente. La tarea remarcada en amarillo es un entregable que posteriormente veremos cómo se representa en la gráfica Excel. Lo que haremos es dar esas duraciones en el archivo Project, tal y como decíamos que eran 3, 3 y 2 días. Para el entregable pondremos 0 días y nota cómo cambia la simbología para esta duración. Podrás notar que la tarea de nivel 2 cambió su duración automáticamente a medida de que yo modifico la duración de las tareas. Por ejemplo, si yo aquí le pongo 4 días, puedes notar que la tarea llamada diseño mecánico dura 7 días. Si lo regreso a 3, dura 6 días. Lo mismo vamos a hacer con la tarea 1.2, tomando en cuenta que sus actividades son 3, 3, 4 y que la tarea 1.2 es el predecesor de la 1.23. Nos vamos a Project, le damos 3, 3, 4 y le indicamos a esta tarea que su predecesora es la 1.22, que es el ID número 9. Nuevamente, esta de amarillo que es esquemas eléctricos la voy a representar como un entregable. A medida de que voy llenando los datos de las tareas, puedo colapsarlas para tener una mejor visualización acerca de las siguientes tareas que voy a llenar. Así, respetando las duraciones y las secuencias que tenemos en la tabla, así quedaría nuestro archivo Microsoft Project. Nota cómo la actividad 1.5 no tiene sus actividades secuenciadas, por eso no aparecen flechas de secuencia como en el resto de las actividades. Ahora vamos a secuenciar las actividades de nivel 2. Como podemos ver, las tareas 1.1 y 1.2 no tienen predecesor, lo cual nos indica que son iniciales y arrancan al mismo tiempo. La 1.3 tiene como predecesora la tarea 1.1, la 1.4 tiene como predecesora la tarea 1.2, la tarea 1.5 tiene como predecesoras las tareas 1.3, 1.4 y la 1.6 tiene como predecesora la 1.5. Vamos a representar esas secuencias de las tareas de nivel 2 en el software. Para una mejor visualización, colapsemos todas las tareas a nivel 2. Y ahora indicaremos la secuencia como nos lo indica la tabla. La 1.3, como habíamos visto, tiene como predecesora la tarea 1.1 que tiene el ID número 2. Nota cómo la tarea número 1.3 se movió hasta que termina la 1.1. Lo mismo va a pasar con la tarea 1.4, que tiene como predecesora la 1.2, que tiene el ID número 7. La tarea número 5 tiene como predecesores la 1.3 y la 1.4, que tienen como IDs respectivamente los números 12 y
17. Y la tarea 1.6 tiene como predecesor la 1.5, cuyo ID es el 21. Con esto podemos ver que nuestro proyecto dura 25 días hábiles. Un concepto que tenemos que estimar al utilizar este tipo de software es el entregable. Un entregable es toda evidencia física o tangible de que hemos terminado la actividad, la tarea o incluso el proyecto. Es conveniente programarlo en Microsoft Project para entender cuándo vamos a recibir dicho entregable. Habíamos mencionado que remarcado en amarillo está el entregable, en este caso se representa con 0 días de duración. Vamos a ligar el entregable como consecuencia de la finalización de las tareas. Por lo tanto, su precedente será la última tarea que se termine. En este caso, vemos que es la tarea de diseñar bastidor. Nuevamente, vamos doble clic, nos vamos a predecesoras y señalamos el ID diseñar bastidor como 3 y podemos ver cómo el entregable se programa para el 20 de julio. De la misma manera lo haremos con el resto de las tareas. En este caso, la última tarea de la tarea 1.2 es el ID número 10. Y así sucesivamente con todas las tareas y los entregables respectivos. Así podremos ver cuándo es el entregable para cada uno de los paquetes de trabajo. Para ensamble mecánico es julio 28, para ensamble eléctrico es julio 28 y así sucesivamente. El entregable de la tarea 1.6 no está definido. Vamos a agregarlo. Lo podemos agregar como final de proyecto. Por default nos va a aparecer como siempre un día de duración, pero al ser un entregable tendremos que cambiarle su duración a 0 días y vamos a ligarlo a la última tarea que se realiza, en este caso el ID número 30. Como resultado, podremos ver que la finalización del proyecto es cuando se hace evidente el último entregable, en este caso agosto 14. Ahí podemos dar por terminado el proyecto, puesto que todos los entregables han sido recibidos por el cliente. Ahora bien, se preguntarán cuál es la importancia de representar los entregables en la gráfica de Gantt. Vamos a ir a la vista de calendario, yéndonos aquí donde dice diagrama de Gantt, desplegamos el menú, escogemos calendario. Como se ha mencionado, automáticamente el software calendariza nuestras actividades. No solo nos indica la duración, sino cuándo iniciar y cuándo finalizar cada una de las actividades. Esto se hace en el calendario. Más importante, nos indica fechas para que el cliente reciba nuestro entregable. Por ejemplo, los planos de diseño mecánico se entregarían el lunes 20 de julio, el martes 21 se entregarían los esquemas eléctricos y así sucesivamente. Podemos ver también que el final del proyecto está calendarizado para el viernes 14 de agosto. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo capítulo.